¿Qué harías si la persona que más amabas en el mundo destruyera tus sueños en un abrir y cerrar de ojos? Esta pregunta flotaba en el aire, pesada con un profundo sentido de urgencia, mientras Valentina se encontraba en el gran salón, vestida con un fluido vestido blanco que acentuaba su espíritu juvenil. Rodeada de amigos y familiares, la atmósfera estaba cargada de anticipación, risas y amor. Sin embargo, debajo de su radiante sonrisa latía un corazón que palpaba con incertidumbre, un corazón vulnerable en sus esperanzas y sueños. A sus 25 años, Valentina estaba a punto de comenzar una vida que había imaginado desde la infancia, una vida llena de amor, alegría y la promesa de un futuro con Ricardo, el hombre que creía era su alma gemela. Ricardo siempre había sido su ancla, la única persona que parecía entender sus miedos más profundos y sus aspiraciones más salvajes. Juntos, habían pintado un vívido retrato de su futuro, un hogar acogedor lleno de risas, niños y aventuras. Pero a medida que los minutos pasaban, la emoción de Valentina comenzó a torcerse en algo más siniestro. La habitación que la rodeaba, adornada con flores y luces de hadas, se sentía como una jaula dorada, encerrándola en una realidad que estaba a punto de desmoronarse. Momentos antes de que la ceremonia comenzara, un temblor de pánico la recorrió cuando notó un destello de movimiento en el borde de su visión periférica. Un rostro familiar emergió de la multitud, el mejor amigo de Ricardo, Miguel, con una expresión que decía mucho. Se acercó a Valentina, sus ojos llenos de arrepentimiento y compasión. En sus manos temblorosas sostenía un papel arrugado, una nota de Ricardo. Valentina, dijo suavemente, su voz apenas un susurro. Necesitas leer esto. Mientras desdoblaba la nota, sus manos temblaban incontrolablemente. Las palabras danzaban ante sus ojos, difuminándose en un torbellino caótico de desamor. Ricardo no podía continuar con la boda. Había encontrado a otra persona y no podía soportar seguir con la farsa. En un instante, su mundo se desmoronó. Las risas que habían llenado la habitación se desvanecieron en un silencio inquietante, dejando solo el sonido de su corazón rompiéndose. La humillación, la traición y el dolor abrumador la golpearon como olas en una tormenta, amenazando con ahogarla en la desesperación. En medio del caos, mientras Valentina luchaba por mantener la compostura, emergió una nueva presencia, Reinaldo Romero. Una figura poderosa en la industria inmobiliaria, conocido por su capacidad para navegar las crisis más tormentosas, Reinaldo era un hombre moldeado por sus propias pruebas. Con ojos grises tormentosos que reflejaban tanto fuerza como vulnerabilidad, se acercó a Valentina, ofreciendo una mano reconfortante en su momento de necesidad. Habiendo enfrentado sus propias traiciones y pérdidas, reconoció el dolor crudo que emanaba de ella. «Déjame ayudarte», dijo, su voz firme y tranquilizadora. «No tienes que enfrentar esto sola». En ese momento, Valentina sintió un destello de esperanza en medio de las ruinas de sus sueños. Con el apoyo de Reinaldo, se encontró escapando de los sofocantes tentáculos de la humillación y la desesperación. Él le proporcionó un refugio seguro, una majestuosa mansión junto al mar donde el sonido de las olas se convirtió en un bálsamo reconfortante para su espíritu destrozado. Los lujosos alrededores contrastaban fuertemente con su agitación emocional. Sin embargo, dentro de esas paredes, comenzó a descubrir una sensación de consuelo que había pensado que se había perdido para siempre. A medida que los días se convertían en semanas, el viaje de sanación de Valentina tomó un giro inesperado. Una visita al médico reveló una verdad sorprendente: estaba embarazada. La noticia la inundó con emociones que se sentían tan caóticas como la tormenta que había puesto su vida patas arriba. Con el peso de la inminente maternidad presionando pesadamente sobre sus hombros, Valentina enfrentó un conflicto interno. ¿Cómo podría navegar esta nueva realidad? ¿Podría abrazar esta vida que crecía dentro de ella mientras lidiaba con el dolor de la traición? Reinaldo, sin embargo, seguía siendo una presencia constante. Su dedicación inquebrantable y amabilidad comenzaron a tejer una nueva narrativa en la vida de Valentina. Se aseguró de que recibiera la mejor atención médica, la colmó de afecto y le ofreció el apoyo que tanto necesitaba. A medida que sus caminos se entrelazaban, los momentos de vulnerabilidad se transformaron en risas compartidas, y las conexiones inesperadas florecieron en un lazo profundo. Su relación, inicialmente arraigada en la compasión y la comprensión, comenzó a evolucionar hacia algo más profundo.
Valentina se sintió atraída por la fuerza y la resiliencia de Reinaldo, cualidades que admiraba en un mundo que alguna vez se sintió tan cruel. Y mientras navegaba por las complejidades de su nueva vida, se dio cuenta de que el amor podía surgir de las cenizas de la desesperación. Cada momento pasado con Reinaldo era un suave recordatorio de que la esperanza podía florecer incluso en los tiempos más oscuros. Sin embargo, las sombras del pasado de Valentina aún acechaban, amenazando con interrumpir la frágil paz que había encontrado. El inesperado regreso de Ricardo se cernía como una nube oscura en el horizonte, buscando reclamar una parte de su vida que había sido irrevocablemente alterada. La locura mediática que rodeaba su inesperado embarazo añadía otra capa de complejidad, empujándola al ojo público de una manera que nunca había anticipado. Enfrentada a los fantasmas de su pasado y al escrutinio del mundo, Valentina lidiaba con preguntas de identidad, amor y resiliencia. En este paisaje tumultuoso, Valentina se convirtió en un faro de fortaleza. A medida que navegaba por los desafíos que se le presentaban, comenzó a entender que su historia no era solo una de traición y desamor, sino también de empoderamiento y renacimiento. Con Reinaldo a su lado, aprendió a abrazar sus vulnerabilidades y transformarlas en fuentes de fortaleza y determinación. 5 años después, Valentina estaba de pie en la playa, observando cómo su hijo Matías jugaba en la arena, las risas resonando como música en el aire. El sol se hundía bajo el horizonte, pintando el cielo con matices de naranja y rosa, un recordatorio impresionante de la belleza que puede surgir de las tormentas más oscuras. La familia que se había formado de las cenizas de la traición estaba llena de amor, esperanza y un viaje compartido de superar juntos los obstáculos de la vida. Valentina se había transformado en una mujer que entendía que el verdadero amor puede sanar incluso las heridas más profundas, y que a veces los comienzos más hermosos surgen de los finales más dolorosos. En el abrazo de su nueva vida, se dio cuenta de que la alegría, el amor y la resiliencia estaban entrelazados, un testimonio del poder del espíritu humano para levantarse por encima de la adversidad. Mientras las olas acariciaban suavemente sus pies, Valentina no pudo evitar sonreír, sabiendo que la vida tenía una manera de llevarla a lugares inesperados, y que la verdadera felicidad se encontraba no solo en la ausencia de dolor, sino en la fuerza para levantarse de nuevo. A medida que Valentina se acomodaba en su nueva vida junto al mar, los días iniciales de paz comenzaron a deshilacharse en los bordes. La dicha de la maternidad fue gradualmente ensombrecida por los ecos de su pasado, particularmente a medida que la reaparición de Ricardo se cernía como una nube oscura. La presencia inminente de su exprometido no era simplemente un fantasma de su pasado, era una amenaza tangible que enviaba ondas de ansiedad a través de su felicidad recién encontrada. Cada vez que sonaba el teléfono o pasaba un auto, su corazón se aceleraba, atrapada entre el miedo y la esperanza, sin saber qué noticias la esperaban. Reinaldo percibió su inquietud. Era un hombre que había construido su imperio con decisiones rápidas e instintos agudos. Sin embargo, se sentía perdido cuando se trataba de entender la tormenta interna de Valentina. A pesar de sus esfuerzos por brindarle consuelo, ella a menudo se retraía en sí misma, luchando contra una tormenta interna que amenazaba con consumirla. «Podías hablar conmigo», le instó una noche mientras estaban en el porche, la brisa del océano tejiendo una suave canción de cuna a su alrededor. Pero Valentina solo sonrió, una fachada que la protegía y la sofocaba. A medida que los días se convertían en semanas, la realidad de su embarazo comenzó a hacer mella en Valentina. Las náuseas matutinas se colaron sin invitación y permanecieron más tiempo del que había anticipado, robándole su energía y dejándola vulnerable. Las demandas físicas de la maternidad, combinadas con el peso emocional de su pasado, comenzaron a poner a prueba su resiliencia. Se encontró cuestionando su valía y su capacidad para crear la vida que había soñado. Los sueños, que alguna vez fueron vibrantes, de una familia llena de risas comenzaron a sentirse como una fantasía lejana, ensombrecidos por el espectro de la traición. En medio de sus luchas, las amistades de Valentina evolucionaron, trayendo tanto consuelo como desafíos inesperados. Entre sus aliados más cercanos estaba Sofía, una mujer llena de vida que siempre había alentado a Valentina a seguir sus sueños. El apoyo inquebrantable de Sofía proporcionó un sentido de normalidad. Sin embargo, su optimismo implacable a menudo chocaba con las reflexiones más sombrías de Valentina. «Eres más fuerte que esto», insistió Sofía durante una de sus citas de café, su brillante actitud contrastando fuertemente con el espíritu apagado de Valentina.
Ricardo no te define. Vas a ser una madre increíble, y tienes a Reinaldo a tu lado. Pero el corazón de Valentina era un mar tumultuoso, lleno de dudas y miedos. A menudo se preguntaba si realmente merecía la felicidad que Reinaldo le ofrecía. ¿Era simplemente un lugar temporal en su vida? El miedo de fomentar una nueva relación mientras aún se recuperaba de su pasado era una batalla constante. La culpa de seguir adelante pesaba sobre ella, haciéndola cuestionar cada momento de alegría que compartía con Reinaldo. Una tarde, mientras Valentina paseaba por la playa con Matías, el sol arrojando rayos dorados sobre el agua, vio una figura familiar a lo lejos, Ricardo. Su aliento se detuvo en su garganta, una ola de pánico recorriendo sus venas. ¿Qué hacía él aquí? ¿Se llevaría a Matías? El miedo de perder todo lo que había construido con Reinaldo y la vida que había imaginado para su hijo la consumía. Ricardo se acercó con un aire de confianza que Valentina encontró tanto irritante como inquietante. Valentina, llamó, su voz suave pero con un toque de incertidumbre. ¿Podemos hablar? Valentina dudó, el peso del pasado colgando pesadamente entre ellos. Podía ver en sus ojos los restos del hombre que una vez amó, pero los recuerdos de la traición surgieron, ahogándola en una marea de ira y dolor. ¿Qué quieres? Finalmente preguntó, su voz firme pero su corazón latiendo con fuerza. Quiero explicarme, respondió él, la desesperación asomando en su tono. Cometí un error, Valentina. Nunca debí haberte dejado. Guarda eso, lo interrumpió, apretando los puños a los lados. No tienes derecho a aparecer de nuevo en mi vida y pretender que todo está bien. Destruiste mi mundo cuando elegiste a otra persona, cuando decidiste destruir nuestros sueños juntos. La confrontación fue un ajuste de cuentas, no solo para Valentina sino también para Ricardo. Su expresión cambió de confianza a vulnerabilidad, y por un momento, Valentina sintió un destello de empatía. El hombre que estaba frente a ella no era el príncipe que alguna vez había imaginado, sino un ser humano imperfecto que había tomado decisiones irrevocables. Lo siento, susurró, su voz quebrándose. No me di cuenta de lo que estaba perdiendo hasta que se fue. Su corazón dolía por la sinceridad en su voz, pero la ira surgió dentro de ella. Me perdiste en el momento en que elegiste a otra persona. He seguido adelante, Ricardo. Ahora tengo un hijo y estoy construyendo una vida sin ti. En ese momento, Valentina sintió un impulso de empoderamiento. El dolor de la traición seguía fresco, pero ahora iba acompañado de una feroz determinación de proteger la vida que había luchado tanto por recuperar. El encuentro con Ricardo actuó como un catalizador para su crecimiento, obligándola a enfrentar las sombras de su pasado y mantenerse firme contra las mareas de la incertidumbre. Mientras se alejaba de él, una nueva sensación de fuerza surgió dentro de ella. Regresó con Reinaldo, quien la esperaba con una expresión ansiosa, listo para ofrecer consuelo. ¿Qué pasó?, preguntó, la preocupación grabada en su rostro. Intentó regresar, respondió Valentina, su voz firme mientras levantaba la cabeza. Pero mantuve mi postura. No voy a dejar que él se lleve lo que he construido contigo. Los ojos de Reinaldo se suavizaron, la admiración floreciendo en ellos. Eres más fuerte de lo que te das cuenta, Valentina. Has enfrentado tanto y, aún así, sigues levantándote. Eso es lo que te hace extraordinaria. Mientras Valentina se acomodaba en la calidez del abrazo de Reinaldo, sintió una abrumadora sensación de gratitud por la vida que estaban construyendo juntos. Pero los desafíos estaban lejos de haber terminado. Justo cuando comenzaba a recuperar su identidad, las presiones de la maternidad, las expectativas sociales y la inestabilidad financiera pesaban mucho sobre sus hombros. El escrutinio de los medios se intensificó, retratándola como una mujer despreciada y una madre soltera luchando por encontrar su lugar. Los titulares se sentían como una lupa, escrutando cada uno de sus movimientos, pintando su historia en tonos de tragedia en lugar de triunfo. Con las apuestas aumentando, Valentina se encontró confrontando no solo los fantasmas de su pasado, sino también las normas sociales que buscaban definirla. Los murmullos de juicio resonaban en su mente, alimentando sus inseguridades. Cada vez que salía con Matías o asistía a un evento público con Reinaldo, podía sentir los ojos del mundo sobre ella, listos para atacar cualquier tropiezo. En este paisaje turbulento,
Valentina también conoció a Clara, una madre soltera que había enfrentado desafíos similares. La resiliencia de Clara inspiró a Valentina, y su amistad floreció mientras compartían sus luchas y victorias. Sin embargo, sus diferencias ocasionalmente generaban tensión entre ellas. Clara era ferozmente independiente, a menudo desestimando los miedos de Valentina como debilidades, mientras Valentina buscaba reassurance y comprensión. Sus discusiones a menudo se convertían en debates acalorados, obligando a Valentina a confrontar sus vulnerabilidades de frente. ¿Por qué dejas que él controle tus emociones?, desafió Clara una tarde mientras tomaban café. No estás definida por tu pasado. Tienes el poder de dar forma a tu futuro. Valentina se irritó ante la acusación, sintiéndose a la defensiva. No es tan simple, Clara. Estoy sanando. No puedo simplemente apagar mis sentimientos. Entonces no lo hagas, respondió Clara, suavizando su tono. Abrázalos. Úsalos como combustible. Eres más fuerte de lo que piensas. Estas conversaciones se volvieron fundamentales para Valentina. La empujaron a reflexionar sobre su camino, a reevaluar sus creencias y a confrontar las presiones sociales que buscaban silenciar su voz. A medida que su amistad con Clara se profundizaba, Valentina comenzó a entender la importancia de la solidaridad entre mujeres, reconociendo que sus luchas estaban entrelazadas, cada historia un testimonio de resiliencia y fuerza. A medida que pasaban los meses, Valentina enfrentó reveses que pusieron a prueba su determinación. La presión financiera de criar un hijo sola era abrumadora, y los gastos inesperados parecían surgir en cada esquina. El apoyo de Reinaldo era inquebrantable, pero ella luchaba con la noción de dependencia, temiendo perderse en el proceso. La culpa de depender de él pesaba mucho, haciéndola cuestionar su valía. Una tarde, mientras revisaba cuentas, el peso de su inseguridad financiera la aplastaba como una pesada niebla. Se sintió atrapada entre su deseo de independencia y la realidad de su situación. Debería poder hacer esto, murmuró para sí misma, la frustración burbujeando en la superficie. Reinaldo entró en la habitación, sintiendo su angustia. Valentina, ¿qué pasa? Puedes hablar conmigo. No puedo seguir dependiendo de ti, admitió, con la voz quebrándose. Siento que estoy fallando como madre, como pareja. Debería poder proveer para Matías sin necesitar ayuda. Reinaldo se acercó, su expresión suavizándose. No estás fallando. Estás haciendo lo mejor que puedes. Somos un equipo y está bien apoyarnos mutuamente. No tienes que cargar con este peso sola. En ese momento, Valentina se dio cuenta de la importancia de la vulnerabilidad. No tenía que sobrellevar sus luchas en aislamiento, podía apoyarse en aquellos que se preocupaban por ella. Poco a poco, comenzó a abrazar la idea de la fuerza compartida, reconociendo que el verdadero empoderamiento no provenía de la soledad, sino de la conexión y el apoyo. A medida que Valentina navegaba por los desafíos de la maternidad, las relaciones y las expectativas sociales, comenzó a descubrir las profundidades de su propia resiliencia. Cada obstáculo se convirtió en un escalón, cada revés en una lección de perseverancia. Aprendió a redefinir sus sueños, imaginando un futuro no marcado por la traición, sino iluminado por el amor y el apoyo que la rodeaba. A través de su viaje, Valentina descubrió que el empoderamiento no era un destino, sino una evolución continua. Con cada día que pasaba, se volvía más fuerte. Mientras Valentina navegaba por las complejidades de su nueva vida, el peso de sus circunstancias la presionaba con una intensidad creciente. El calor del verano se había convertido en un otoño sombrío, y con él llegó el frío de nuevos desafíos que amenazaban con consumirla. Una mañana, Valentina despertó con una serie de mensajes frenéticos de su casero, informándole que la propiedad que había alquilado enfrentaba una ejecución hipotecaria. La noticia la golpeó como una ola de marea, arrollándola con una fuerza que la dejó sin aliento. Había luchado tanto por crear un entorno estable para Matías, y ahora sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La idea de tener que desarraigar sus vidas una vez más la sumió en la desesperación. ¿Por qué siempre es algo?, murmuró entre dientes, sus ojos nublándose de frustración. La ansiedad por una posible falta de hogar la carcomía, y el costo físico era evidente. Se sentía mareada,
Sus manos temblaban ligeramente y su mente corría con la multitud de implicaciones que este desarrollo tenía. ¿Se vería obligada a mudarse de nuevo a la ciudad? ¿Qué pasaría con Matías? La idea de interrumpir su mundo se sentía como una traición por sí misma. Reinaldo, al notar su angustia, intentó levantarle el ánimo. Lo resolveremos juntos, Valentina. No tendrás que enfrentar esto sola. Sin embargo, mientras hablaba, sintió que una oleada de culpa pesaba sobre sus hombros. Sus palabras estaban destinadas a consolar, pero también aumentaron sus inseguridades. Siempre había estado orgullosa de su independencia, y ahora se sentía como una carga, una mujer que ni siquiera podía proporcionar un hogar estable para su hijo. A medida que pasaban los días, el estrés de Valentina comenzó a manifestarse físicamente. Perdió el apetito, y se formaron círculos oscuros debajo de sus ojos, reflejando las noches sin dormir pasadas preocupándose por la amenaza inminente de desalojo. Cada vez que recibía una llamada de Reinaldo o un mensaje de su arrendador, su corazón se aceleraba con temor. La ansiedad era una compañera constante, susurrándole que podría fallar de nuevo, que no era digna de la vida que estaba tratando de construir. En medio de esta agitación, la amistad de Valentina con Clara enfrentó una tensión inesperada. Clara, que siempre había sido una fuente de fortaleza, se estaba frustrando con la renuencia de Valentina a aceptar ayuda. Una tarde, mientras paseaban por el mercado local, la paciencia de Clara se agotó. «Necesitas dejar de alejarme», insistió, su voz elevándose ligeramente por encima del bullicio del mercado. «No puedo ser tu animadora si no me dejas entrar. Estamos en esto juntas». «Sé eso», respondió Valentina, sus emociones desbordándose. «Pero no quiero arrastrarte con mis problemas. Tienes tu propia vida de la que preocuparte». Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas con miedos no expresados y el peso de su amistad. La expresión de Clara se suavizó, pero la tensión persistió, creando un abismo invisible entre ellas. Más tarde esa noche, Valentina se sentó sola en el porche, lidiando con las consecuencias de su confrontación. Las olas del océano chocaban contra la orilla, reflejando la agitación dentro de ella. Se sintió culpable por haber explotado contra Clara, pero una parte de ella estaba aterrorizada de ser vista como débil. Las emociones conflictivas la dejaban sintiéndose aislada, atrapada en una tormenta de su propia creación. La semana siguiente, Valentina recibió otro golpe. La empresa de Reinaldo enfrentaba un contratiempo significativo, lo que llevó a despidos. Él se lo confesó, con el ceño fruncido por la preocupación. «Puede que tenga que tomar decisiones difíciles. No estoy seguro de lo que depara el futuro», admitió, su voz teñida de incertidumbre. El miedo en sus ojos reflejaba el suyo, y la perspectiva de perder su estabilidad la hizo caer aún más en la desesperación. «Reinaldo, ¿qué pasa si lo pierdes todo?», susurró, el peso de sus propias preocupaciones desbordándose en las de él. La idea de que él estuviera cargando con su inestabilidad financiera se sentía como un cuchillo retorciéndose en su interior. Podía sentir que se deslizaba hacia un lugar oscuro, donde las sombras de la duda y el miedo se alzaban más grandes que la luz de la esperanza. A medida que las semanas se convertían en una agonizante carrera contra el tiempo, Valentina se vio obligada a enfrentar no solo sus problemas financieros, sino las cicatrices emocionales de su pasado. La sombra de Ricardo era grande, su presencia inesperada aún la atormentaba, un recordatorio de la traición que persistía como un sabor amargo en su boca. No podía deshacerse de la sensación de que él estaba esperando el momento adecuado para atacar de nuevo, para explotar sus vulnerabilidades. Una noche, mientras preparaba a Matías para dormir, sonó el timbre de la puerta. El corazón de Valentina se aceleró. Era Clara, de pie en el porche con una expresión que transmitía tanto determinación como preocupación. «Necesitamos hablar», dijo, entrando sin esperar invitación. Clara expuso un plan que involucraba comunicarse con organizaciones comunitarias y organizaciones benéficas locales que ofrecían asistencia a madres solteras. Valentina sintió que una oleada de ira se elevaba dentro de ella. «No quiero caridad. Quiero estar de pie por mí misma», protestó, las palabras escapándose de sus labios antes de que pudiera retractarse. «Valentina, esto no se trata de caridad. Se trata de supervivencia», contraatacó Clara, su voz firme.
No puedes sentir vergüenza de pedir ayuda cuando la necesitas. Todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestras vidas. No te hace débil, te hace humana. La confrontación encendió algo dentro de Valentina, una intensa mezcla de vergüenza, vulnerabilidad y una realización despertada de que su orgullo la estaba deteniendo. Las paredes que había construido a su alrededor comenzaron a agrietarse, y sintió el despertar de una transformación. Quizás era hora de dejar entrar a las personas que la rodeaban, de permitirles apoyarla mientras luchaba por resurgir de las cenizas de su pasado. Con el aliento de Clara, Valentina dio un salto de fe y se comunicó con una organización local que se especializaba en ayudar a padres solteros. El proceso era desalentador y el miedo al juicio era grande, pero superó su incomodidad, decidida a tomar el control de sus circunstancias. Mientras navegaba por el proceso de solicitud, Valentina descubrió una comunidad de mujeres que compartían sus luchas. Intercambiaron historias de resiliencia y esperanza, sus risas resonando en la habitación, un recordatorio de que no estaba sola en su lucha. El apoyo que encontró allí comenzó a desgastar sus inseguridades, y sintió un destello de empoderamiento encenderse dentro de ella. Sin embargo, los desafíos continuaron acumulándose. Justo cuando comenzaba a encontrar su equilibrio, Clara enfrentó una crisis personal que puso a prueba su amistad nuevamente. La expareja de Clara amenazó con llevarse a su hijo, y el miedo a perder a su hijo la consumía. Valentina observó cómo su amiga caía en la desesperación, atrapada entre querer ser la amiga solidaria y lidiar con sus propias luchas. Valentina, no sé qué hacer, admitió Clara una noche, con lágrimas corriendo por su rostro. Me siento tan impotente. No puedo perderlo. Es todo lo que tengo. La agitación emocional era abrumadora, y por primera vez, Valentina sintió que el peso de sus propias luchas se intensificaba contra el telón de fondo del dolor de Clara. Quería ayudar, ser la roca que Clara había sido para ella, pero sentía que estaba de pie sobre un terreno inestable. El miedo a la insuficiencia era grande, y se encontró en una encrucijada, cuestionando si era capaz de apoyar a su amiga mientras intentaba navegar su propia tormenta. En medio de este tumulto, la relación de Valentina con Reinaldo comenzó a sufrir. La tensión financiera, junto con el desgaste emocional de sus luchas individuales, creó una brecha entre ellos. Se sentaban juntos en silencio, el peso de las palabras no dichas flotando en el aire, cada uno retirándose a sus propios pensamientos, lidiando con temores de fracaso e insuficiencia. Valentina, necesitamos hablar sobre lo que está pasando entre nosotros, dijo finalmente Reinaldo una noche, la tensión palpable. Siento que nos estamos distanciando y no sé cómo cerrar esta brecha. Ella sintió un nudo en la garganta mientras consideraba sus palabras. Tengo miedo, Reinaldo. Tengo miedo de perderlo todo otra vez, y no quiero arrastrarte conmigo. Valentina, no me voy a ir, respondió él suavemente, extendiendo su mano hacia ella. Somos un equipo. Pero tienes que dejarme entrar. No puedes luchar esta batalla sola. Sus palabras resonaron profundamente en ella, despertando una realización de que había estado luchando contra sí misma durante demasiado tiempo. Las paredes que había construido para protegerse la estaban sofocando, y la distancia emocional amenazaba con separarlos. Al enfrentar estos desafíos crecientes, Valentina sintió el peso de su pasado y presente colisionando. La traición que una vez pensó que había enterrado profundamente en su interior resurgió, un recordatorio constante de la fragilidad de la confianza. Sin embargo, en medio del tumulto, una chispa de esperanza se encendió dentro de ella, empujándola a confrontar sus miedos de frente. El punto de inflexión llegó cuando Clara, en un momento de vulnerabilidad, pidió ayuda. Valentina se dio cuenta de que el verdadero empoderamiento significaba estar al lado de los demás, compartiendo cargas en lugar de cargarlas sola. El vínculo inquebrantable entre ellas se convirtió en un catalizador para el cambio, empujando a Valentina a confrontar su pasado y redefinir su narrativa. Con el apoyo de sus amigas, Valentina comenzó a reclamar su poder, no solo como madre, sino como una mujer decidida a superar el caos. Aprendió que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fortaleza, un puente que la conectaba con aquellos que compartían su camino. A medida que enfrentaba los desafíos por delante, sintió un renovado sentido de propósito, una determinación no solo para sobrevivir, sino para prosperar en un mundo que alguna vez había parecido insuperable.
A medida que los días se convertían en semanas, Valentina se encontró en una encrucijada. La culminación de sus luchas, las traiciones, el miedo, y mientras Valentina estaba en la encrucijada de su tumultuosa vida, el peso de su pasado y presente colisionó en un momento que cambiaría todo. El punto de inflexión llegó inesperadamente cuando recibió una llamada telefónica de una amiga cercana que trabajaba en una organización sin fines de lucro local. La noticia que le entregó fue sorprendente. Se había abierto una subvención especial para madres solteras que enfrentaban inestabilidad habitacional y Valentina era elegible para postularse. Su corazón latía con una mezcla de emociones, esperanza, escepticismo y un destello de emoción. Esta subvención podría ser la tabla de salvación que necesitaba desesperadamente, pero la idea de depender de ayuda externa aún roía su orgullo. Al colgar el teléfono, su mente giraba con posibilidades, pero el peso familiar de la duda volvía a aparecer. ¿Podría realmente permitirse aceptar ayuda? Los siguientes días fueron un torbellino. Valentina se encontró investigando la subvención, revisando cada detalle, y sorprendentemente sintió un aumento de determinación. Pasó noches en vela elaborando su solicitud, permitiéndose soñar con un futuro donde ella y Matías no tuvieran que temer el desalojo nuevamente. Cada palabra que escribía estaba impregnada de una mezcla de esperanza y aprehensión, como si estuviera tejiendo una nueva narrativa para ella y su hijo. Sin embargo, el costo emocional era palpable. Valentina oscilaba entre momentos de inspiración y oleadas de ansiedad. Se sentaba en la mesa de su cocina, con la cabeza entre las manos, sintiendo la presión de las expectativas, tanto las suyas como las que sentía del mundo que la rodeaba. Cada vez que pensaba en enviar la solicitud, una voz susurraba que se estaba preparando para el fracaso. ¿Qué pasaría si la rechazaban? ¿Qué pasaría si no merecía la ayuda? En medio de este tumulto interno, la crisis de Clara se desarrolló, complicando aún más el paisaje emocional de Valentina. La expareja de Clara había iniciado una batalla legal por la custodia, y Valentina sintió la familiar punzada de impotencia. Quería estar ahí para Clara, pero sus propios desafíos se sentían insuperables. Una tormentosa noche, cuando la lluvia golpeaba las ventanas y los cielos reflejaban su caos interno, Valentina tomó una decisión que redefiniría su perspectiva. Llamó a Clara, su voz temblando pero resuelta. ¿Podemos hablar?, preguntó, con el corazón latiendo. Cuando Clara llegó, su rostro reflejaba una mezcla de agotamiento y preocupación. Se sentaron juntas en el sofá, y por primera vez, Valentina se abrió sobre sus sentimientos de insuficiencia, sus miedos en torno a la subvención y el peso de las luchas de Clara que no podía ignorar. La conversación se sintió como una liberación, como si ambas estuvieran despojándose de las cargas que habían estado llevando en aislamiento. «Tengo miedo, Clara», admitió Valentina, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Tengo miedo de fracasar, de depender de otros. Pero también siento que ya no puedo hacer esto sola». Clara extendió la mano, tomando las manos de Valentina entre las suyas. «No estás sola, Valentina. Nunca has estado sola. Nos necesitamos más que nunca. Enfrentemos nuestras batallas juntas». En ese momento, ocurrió un cambio profundo. Valentina se dio cuenta de que su viaje no era uno de lucha solitaria, sino de resiliencia compartida. El peso emocional que había llevado durante tanto tiempo comenzó a levantarse, reemplazado por un sentido de camaradería y apoyo mutuo. Con una claridad renovada, Valentina decidió enviar su solicitud. Puso su corazón en cada palabra, detallando no solo sus luchas, sino también sus esperanzas para el futuro. El proceso se convirtió en algo catártico, una liberación de temores y sueños reprimidos. A medida que las semanas avanzaban, Valentina encontró fuerza en su vulnerabilidad. Ella asistió a las reuniones del grupo de apoyo en la organización sin fines de lucro, donde conoció a otras mujeres que enfrentaban desafíos similares. Sus historias de perseverancia resonaron en ella, alimentando su determinación de recuperar su vida. Sin embargo, justo cuando comenzó a sentir un sentido de estabilidad, las cosas se intensificaron. La batalla por la custodia de Clara se intensificó, obligando a Valentina a confrontar la dolorosa realidad de la situación de su amiga. El estrés pesaba mucho sobre ambas, pero también encendió una chispa dentro de Valentina.
Comenzó a organizar una manifestación comunitaria para crear conciencia sobre los desafíos que enfrentan las madres solteras, decidida a convertir sus luchas en una voz colectiva por el cambio. La manifestación se convirtió en un punto de inflexión no solo para Valentina, sino para toda la comunidad. Mientras se encontraba en el escenario improvisado, hablando ante una multitud de rostros solidarios, sintió un abrumador sentido de propósito. Sus propios miedos se desvanecieron mientras compartía su historia y la de otros, destacando la fuerza que proviene de la solidaridad. El impacto emocional de la manifestación reverberó en la vida de Valentina. Vio los rostros de madres que habían luchado a través de la adversidad, que se habían apoyado mutuamente y que habían transformado su dolor en fortaleza. Se hizo evidente que sus fracasos pasados no la definían, en cambio, la moldearon en una guerrera por sí misma y por su comunidad. Los días se convirtieron en semanas, y a medida que aumentaba la anticipación por la decisión de la subvención, Valentina sintió una sensación de calma. Había tomado el control de su narrativa y, independientemente del resultado, sabía que tenía el apoyo de sus amigos y de la comunidad detrás de ella. Cuando finalmente llegó la llamada, sintió que su corazón se aceleraba. La voz al otro lado confirmó lo que había anhelado oír: había sido otorgada la subvención. La sensación de alivio la invadió, pero se mezcló con una emocionante sensación de empoderamiento. Esto no solo era una victoria personal, era un testimonio de su resiliencia y de la fuerza colectiva de las mujeres que habían estado a su lado. Al abrazar este nuevo capítulo, Valentina comprendió que el punto de inflexión no solo había alterado sus circunstancias, sino que había cambiado fundamentalmente su perspectiva. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando, armada con el conocimiento de que la vulnerabilidad podía llevar al empoderamiento y que la verdadera fuerza residía en los lazos forjados a través de luchas compartidas. En los días que siguieron, Valentina se sumergió en su nuevo papel, abogando por otras madres solteras en su comunidad. Ya no veía su pasado como una carga, sino como una base sobre la cual podía construir un futuro más brillante, no solo para ella y Matías, sino para todas las mujeres que alguna vez se sintieron solas en sus batallas. El camino por delante seguía siendo incierto, pero Valentina abrazó lo desconocido, lista para enfrentar lo que viniera con valentía y un sentido de propósito inquebrantable. A medida que los días se convirtieron en semanas tras la manifestación, Valentina se encontró envuelta en un torbellino de emociones. La subvención había proporcionado un sentido de estabilidad. Sin embargo, las sombras de la batalla por la custodia de Clara se cernían sobre ella como una nube ominosa. La próxima fecha de la corte colgaba en el aire, un recordatorio tangible de los riesgos involucrados no solo para Clara, sino también para Valentina, quien se había convertido en una aliada inquebrantable en la lucha de su amiga. El corazón de Valentina latía con una mezcla de anticipación y temor. Sabía que la próxima audiencia en la corte sería la culminación de la lucha de Clara, pero también se sentía como una prueba de la propia fortaleza recién descubierta de Valentina. ¿Sería su voz suficiente para apoyar a Clara cuando más importara? La idea del fracaso resonaba en su mente, un recordatorio inquietante de sus propias inseguridades. En medio de los preparativos para la fecha de la corte, Clara se apoyaba mucho en Valentina. Juntas revisaron documentos legales, elaborando estrategias sobre cómo presentar el caso de Clara ante el juez. Valentina se sintió tanto honrada como abrumada. Ya no solo estaba apoyando a su amiga, sino que estaba asumiendo un papel que nunca había anticipado, uno que requería que profundizara en sus propios reservorios de valentía. En los días previos a la audiencia, Valentina encontró consuelo en el grupo de apoyo. Las mujeres con las que se había conectado se convirtieron en más que simples conocidas, eran aliadas, cada una con sus propias batallas, cada una preparada para levantarse mutuamente. Durante una reunión particularmente conmovedora, el grupo compartió historias de resiliencia, de superar miedos y enfrentar las probabilidades. Valentina escuchó, absorbiendo su fuerza como una esponja, permitiendo que esto fortaleciera su propia determinación. A medida que se acercaba la noche de la fecha de la corte, Valentina sintió el familiar peso de la ansiedad regresar. Pasó horas caminando por su pequeña sala de estar, ensayando sus palabras, tratando de convencerse de que era más que una mera espectadora en la lucha de Clara. Era una defensora, una voz en medio del ruido, y tenía la responsabilidad de representar no solo a Clara, sino las luchas colectivas de madres como ellas. Y aún así, las dudas la asediaban.
¿Qué pasaría si sus palabras flaqueaban? ¿Qué pasaría si cometía un error en un momento crucial? Fue durante uno de estos momentos de duda que su hijo, Matías, entró en la habitación. Se acercó a ella en silencio, con una expresión de preocupación en su joven rostro. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, su voz suave pero atravesando la niebla de sus preocupaciones. Valentina se agachó a su nivel, envolviéndolo con sus brazos con fuerza. «Solo estoy un poco nerviosa, cariño», admitió, con la voz temblorosa. «Pero estaré bien. Necesito ser fuerte para Clara». Matías se apartó un poco, mirándola a los ojos. «Eres la persona más fuerte que conozco, mamá. Puedes hacerlo». Sus palabras, inocentes pero profundas, encendieron una chispa dentro de Valentina. Tal vez la fuerza no provenía de nunca sentir miedo, tal vez provenía de enfrentar esos miedos de frente. Le revolvió el cabello a Matías, una sonrisa rompiendo su ansiedad. «Gracias, mi amor. Me recuerdas que debo creer en mí misma». Con un renovado sentido de propósito, Valentina contactó a las mujeres del grupo de apoyo. Ella compartió su plan de hablar en la corte y, para su sorpresa, se unieron a ella, ofreciendo apoyarla a ella y a Clara. Su solidaridad fue un bálsamo inesperado para su espíritu, reforzando la idea de que todos estaban juntos en esto. En la mañana de la audiencia, Valentina se vistió con cuidado, eligiendo un atuendo simple pero elegante que la hacía sentir poderosa. Mientras se miraba en el espejo, se concentró en la mujer en la que se había convertido, no en las sombras de su pasado. Era una sobreviviente, una defensora, y hoy mostraría al mundo que era más que sus miedos. Al llegar al Palacio de Justicia, la tensión en el aire era palpable. El rostro de Clara era una mezcla de determinación y aprensión, y Valentina sintió su corazón hincharse de orgullo por la resiliencia de su amiga. Intercambiaron una mirada tranquilizadora, prometiendo silenciosamente apoyarse mutuamente ante lo que viniera. Al entrar en la sala del tribunal, la respiración de Valentina se detuvo en su garganta. La sala estaba llena de una sensación de gravedad que pesaba sobre sus hombros. Escaneó los rostros de las personas presentes, el expareja de Clara, su abogado y varios testigos. Cada uno parecía amplificar las apuestas, un recordatorio de que este no era solo un momento para Clara, sino un momento definitorio para ambas. Los procedimientos comenzaron y Valentina escuchó atentamente mientras el expareja de Clara presentaba su caso. Los argumentos eran agudos y directos, diseñados para socavar la credibilidad de Clara como madre. Era un recordatorio brutal de lo fácil que alguien podía ejercer poder sobre la vida de otro, y Valentina sintió una oleada de ira crecer dentro de ella. Cuando finalmente llegó el turno de Clara para hablar, la sala quedó en silencio. La voz de Clara tembló al principio, pero con la presencia solidaria de Valentina a su lado, encontró su footing. Clara habló de su amor por Matías, de los sacrificios que había hecho y de su compromiso inquebrantable de ser una buena madre. Valentina observó, con el corazón en la garganta, mientras Clara expresaba su verdad, y sintió un impulso abrumador de levantarse y gritar en apoyo a su amiga. Luego llegó el momento de Valentina. Al dar un paso adelante para hablar, un silencio cayó sobre la sala del tribunal. Sintió las miradas de todos sobre ella y, por un momento fugaz, la duda volvió a asomar. Pero luego recordó los rostros de las mujeres en su grupo de apoyo, su fuerza infundiéndole valor. Respiró hondo y habló desde el corazón. «Estoy aquí no solo como amiga de Clara, sino como representante de cada madre que alguna vez ha enfrentado dudas, miedos y los duros juicios de los demás. Somos fuertes y somos resilients. Clara es una madre maravillosa, y la he visto luchar a través de desafíos inimaginables. Ella merece cada oportunidad de criar a su hijo en un ambiente amoroso y de apoyo». Su voz creció más fuerte con cada palabra, alimentada por el espíritu colectivo de las mujeres que la habían apoyado. «He visto el amor que tiene por Matías y sé que juntas podemos crear un futuro que rompa el ciclo de lucha y vergüenza. No solo estamos luchando por Clara, estamos luchando por todas las madres que merecen ser escuchadas y apoyadas». Mientras Valentina hablaba, la sala parecía cambiar. La expresión de la juez era indescifrable, pero podía sentir un cambio en la atmósfera. La fachada de confianza del expareja de Clara vaciló y Valentina sintió una oleada de esperanza. Quizás, después de todo,
podrían ganar esta batalla. Pero justo cuando el impulso parecía cambiar a su favor, se desarrolló un evento inesperado. El expareja de Clara presentó una nueva pieza de evidencia, un viejo video que mostraba a Clara durante un momento particularmente difícil de su vida. Era crudo y sin filtros, un momento de vulnerabilidad que podría ser fácilmente malinterpretado. El aire se espesó con tensión y el corazón de Valentina se hundió al ver el rostro de Clara despojado de color. «Su señoría», se burló el expareja de Clara, «esto resalta la inestabilidad de Clara y su ineptitud como madre. Así es como realmente es». Valentina sintió una oleada de indignación. Este era un intento descarado de manipular la narrativa, de despojar a Clara de su dignidad. Pero también reconoció que el momento requería un enfoque diferente. «Su señoría», dijo Valentina, su voz firme a pesar del tumulto dentro de ella. «Todos hemos enfrentado momentos de los que no estamos orgullosos. Pero eso no define quiénes somos o en qué podemos convertirnos. Clara ha trabajado duro para superar su pasado y es a través de ese viaje que se ha convertido en la madre amorosa que es hoy». Hubo una pausa, un momento que se sintió como una eternidad, mientras la juez consideraba sus palabras. El corazón de Valentina latía con fuerza, el resultado pendiendo precariamente en la balanza. Podía sentir la tensión de Clara a su lado, pero también sentía la fuerza de su amistad anclándola, proporcionándole el coraje que necesitaba para mantenerse firme frente a la adversidad. Mientras la juez hablaba, Valentina contuvo la respiración, esperando el veredicto que no solo determinaría el futuro de Clara, sino el futuro que habían luchado tanto por proteger. Cualquiera que fuera el resultado, sabía que ya habían ganado de maneras que trascendían la sala del tribunal. Habían enfrentado sus miedos, apoyado mutuamente y transformado sus luchas en un poderoso testimonio de la fuerza de las mujeres unidas por un propósito. En ese momento, Valentina entendió que su lucha era más que solo ganar, se trataba de reclamar sus narrativas, abrazar sus vulnerabilidades y mantenerse firmes como aliadas en un mundo que a menudo buscaba dividirlas. La decisión que se avecinaba era solo un capítulo en su viaje, y juntas continuarían escribiendo sus historias, desafiando las probabilidades y superando los obstáculos en su camino. A medida que la mirada de la juez recorrió la sala del tribunal, Valentina sintió el peso del momento presionando sobre ella. Todo por lo que habían trabajado, las noches sin dormir, las lágrimas derramadas en rincones silenciosos, la solidaridad del grupo de apoyo, culminó en este único latido, esta respiración contenida en anticipación colectiva. La expareja de Clara acababa de lanzar un golpe, produciendo un video que amenazaba con deshacer todo su caso. La tensión craquelaba en el aire, y el corazón de Valentina latía con una mezcla de miedo y determinación. El rostro de Clara estaba pálido, sus ojos abiertos en incredulidad. Valentina podía ver la chispa de la duda acechando en la mente de su amiga, pero se negaba a permitir que esa duda echara raíces. Clara había luchado demasiado para dejar que este momento la definiera. Valentina podía sentir la energía de las mujeres que se habían unido a ellas, sus espíritus envolviéndola como una capa protectora. Era hora de aprovechar esa energía, de transformar su miedo en valor. «Su señoría», dijo Valentina, con su voz firme y fuerte, cortando la quietud. «Entiendo el peso de las pruebas presentadas. Pero le imploro que considere el contexto de la vida de Clara en ese momento». Respiró hondo, su mente regresando a las historias que habían compartido en el grupo de apoyo. Todos tenemos momentos de los que nos arrepentimos, momentos que no reflejan quiénes somos realmente. Este video es una instantánea de una lucha, no una definición de Clara como madre. Escaneó los rostros en la sala, buscando comprensión en los ojos del juez, pero todo en lo que podía concentrarse era en Clara. La expresión de Clara era una mezcla de esperanza y desesperación, y Valentina sintió un aumento de protección. Esto no se trataba solo de la custodia de Matías, se trataba de recuperar la narrativa de Clara, de levantarse contra el juicio que amenazaba con eclipsar el amor feroz y la resiliencia de su amiga. Valentina continuó, su voz elevándose con pasión. Clara ha trabajado incansablemente para construir una vida mejor para ella y su hijo. Ha enfrentado sus desafíos de frente, buscando ayuda y apoyo cuando más lo necesitaba. Este video no captura el amor que le da a Matías ni los innumerables sacrificios que ha hecho por él. Es simplemente un momento en el tiempo, y no es toda la historia.
Podía sentir la energía colectiva de las mujeres del grupo de apoyo detrás de ella, su aliento silencioso instándola a seguir adelante. Este era su momento de encarnar la fuerza que todas habían cultivado juntas. No podía permitir que Clara estuviera sola. El corazón de Valentina latía con fuerza mientras se preparaba para dar el golpe final, el mensaje crucial que esperaba resonara en el juez. Su señoría, estoy aquí hoy no solo por Clara, sino por todas las madres que han enfrentado juicio y escrutinio por su pasado. No estamos definidas por nuestros errores, sino por nuestra capacidad de levantarnos, de aprender y de amar con ferocidad. Clara merece la oportunidad de continuar ese viaje con Matías. Ella es la madre que él necesita, y negarle esta oportunidad sería un perjuicio para ambos. La sala del tribunal cayó en silencio, la gravedad de sus palabras asentándose como polvo en el aire. Valentina podía ver la confianza de la expareja de Clara tambalear, la sonrisa desvanecerse mientras el peso de la declaración de Valentina caía pesadamente en la sala. Pero justo cuando Valentina sintió un destello de esperanza, la expareja de Clara se levantó, con el rostro rojo de indignación. «Su señoría, esto es manipulación emocional», respondió, la ira impregnando su voz. «No estamos aquí para hablar de sentimientos, estamos aquí por hechos. El pasado de Clara es un hecho, y es uno que la descalifica para ser una madre adecuada». El corazón de Valentina se hundió por un momento, pero rápidamente sacudió la duda. Clara había luchado demasiado para permitir que el vitriolo de este hombre las descarrilara. En lugar de desesperación, la determinación surgió dentro de ella. «Su señoría», interrumpió, «los hechos son importantes, pero lo que importa aún más es quién es Clara hoy. No es la mujer de ese video, es una madre que ha transformado su vida por su hijo. Le insto a que mire más allá de ese momento y vea la fortaleza de carácter que ha construido desde entonces». Los ojos del juez se entrecerraron, y Valentina podía sentir la tensión espesándose como una tormenta a punto de estallar. Este era el momento crucial donde todo pendía de un hilo. Valentina dio un paso más cerca del juez, su voz inquebrantable. Es esencial que Matías tenga a ambos padres en su vida, pero no a costa de la dignidad y el crecimiento de su madre. Clara merece esta oportunidad de demostrar que puede proporcionar un entorno nutritivo para él. Por favor, no deje que este momento fugaz defina su futuro. En ese momento, la mano de Clara encontró la de Valentina, apretando fuertemente como si estuviera sacando fuerza de la determinación de su amiga. El vínculo que habían forjado a través de este tumultuoso viaje se solidificó, un recordatorio feroz de que no estaban solas en esta batalla. Valentina miró a Clara, y había un fuego en los ojos de su amiga que encendió algo profundo dentro de Valentina. Estaban en esto juntas, y lucharían juntas. El juez se reclinó en su silla, contemplando las palabras que acababan de ser pronunciadas. La sala del tribunal estaba en silencio, cada persona conteniendo la respiración mientras la tensión aumentaba. Valentina podía sentir su corazón latiendo en su pecho, un recordatorio rítmico de lo que estaba en juego. Se recordó las lecciones aprendidas, de resiliencia, del poder de la solidaridad y de la importancia de recuperar sus narrativas. Finalmente, la voz del juez rompió el silencio. «Aprecio la pasión mostrada aquí hoy, pero debo considerar la evidencia presentada». El juez hizo una pausa, su mirada cambiando entre Clara y Valentina. «Sin embargo, está claro que Clara ha hecho progresos significativos. Tendré en cuenta los cambios en su vida y el testimonio dado aquí». El corazón de Valentina se aceleró, la esperanza encendiéndose dentro de ella. Podía ver los ojos de Clara brillando con lágrimas no derramadas, las líneas de batalla dibujadas en la arena comenzando a desdibujarse. «Por lo tanto», continuó el juez, «otorgaré a Clara la custodia compartida de Matías, con la estipulación de que continúe participando en su programa de apoyo y mantenga un entorno estable para su hijo». La sala del tribunal estalló en una vorágine de reacciones, suspiros, susurros y algunos vítores apagados de los miembros del grupo de apoyo que habían venido a presenciar los procedimientos. Valentina sintió una ola de alivio cubrirla, una marea de emoción que amenazaba con abrumarla. Clara se volvió hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud e incredulidad. «Gracias», murmuró Clara, su voz ahogada por la emoción. «No podría haberlo hecho sin ti». El corazón de Valentina se hinchó de orgullo,
El vínculo que habían forjado a través de esta prueba ahora era irrompible. Tú hiciste esto, Clara. Luchaste por tu hijo y eres una madre extraordinaria. Solo tuve el honor de estar a tu lado. Mientras se abrazaban con fuerza, la sala del tribunal se desvaneció en el fondo, los vítores y murmullos se convirtieron en un eco distante. En ese momento, solo eran ellas dos mujeres que habían enfrentado sus miedos y emergido más fuertes, unidas en su lucha por lo que más importaba. Habían reclamado sus narrativas, transformando las sombras del pasado en un futuro brillante lleno de esperanza y amor. Esta victoria no era solo para Clara, era para todas las mujeres que las habían apoyado, para cada madre que alguna vez enfrentó juicio y duda. Valentina sabía que esto era solo el comienzo de su viaje, un nuevo capítulo donde continuarían abogando por ellas mismas y por los demás, demostrando que juntas eran imparables. A medida que la sala del tribunal estalló en una cacofonía de reacciones, Valentina sintió tanto alegría como agotamiento. El peso del momento presionaba contra su pecho, pero el abrumador alivio de que Clara había obtenido la custodia compartida de Matías la inundó como una cálida ola. Miró a Clara, que todavía parpadeaba para contener las lágrimas de incredulidad y alegría. En ese instante, Valentina se dio cuenta de cuán profundo se había vuelto su vínculo, solidificado a través de este viaje compartido de dificultades y triunfos. Clara se volvió hacia Valentina, con los ojos brillantes. «Lo logramos. Realmente lo logramos». La alegría en la voz de Clara era contagiosa, y Valentina no pudo evitar sonreír, su corazón hinchándose de orgullo. Esta victoria no era solo para Clara, era un testimonio de la fuerza de su amistad y la resiliencia de todas las mujeres que se habían unido a su alrededor, de pie en solidaridad contra la marea de juicio y escrutinio. Mientras se abrazaban de nuevo, un abrumador sentido de gratitud inundó los pensamientos de Valentina. Siempre había creído en Clara, pero en ese momento se dio cuenta de que también había descubierto una nueva creencia en sí misma. El viaje no había sido fácil, y hubo momentos de duda y miedo, pero levantarse en esa sala del tribunal la había transformado. Había aprendido no solo a luchar por los demás, sino a abogar por sí misma, a reclamar su voz y su historia. Las consecuencias inmediatas de la sentencia reverberaron por la sala del tribunal. El excompañero de Clara salió furioso, irradiando ira como calor. Valentina sintió un momento fugaz de satisfacción al ver su derrota, sabiendo que había subestimado tanto a Clara como la fuerza de la comunidad que habían construido. Los miembros del grupo de apoyo intercambiaron miradas de orgullo y alivio, y algunos incluso comenzaron a aplaudir, su silenciosa solidaridad estallando en una celebración de empoderamiento. Una vez fuera del tribunal, Clara se volvió hacia Valentina, con una expresión seria pero esperanzadora. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos después? Su voz era firme, pero Valentina podía sentir el peso de la incertidumbre aún presente. Valentina se tomó un momento para considerar el camino por delante. Ahora, continuamos construyendo sobre esto. Celebramos esta victoria y luego nos enfocamos en lo que viene después, para ti, para Matías y para nosotras. Sonrió, sabiendo que su lucha estaba lejos de terminar, pero ahora tenían una base sobre la cual construir, un compromiso compartido de nutrir y proteger. En las semanas siguientes, Valentina y Clara trabajaron incansablemente para establecer una rutina que beneficiara tanto a Clara como a Matías. Asistieron juntas a las reuniones del grupo de apoyo, y Valentina a menudo se encontraba asumiendo un papel más activo, ayudando a organizar eventos que promovían la concientización y el apoyo para madres en situaciones similares. El sentido de comunidad se fortaleció, y más mujeres comenzaron a compartir sus historias, creando un espacio seguro donde podían reclamar sus narrativas. A medida que Clara florecía en su papel de madre, Valentina observaba la transformación en su amiga. La confianza de Clara brotó mientras abrazaba su identidad como madre devota, y Valentina admiraba la forma en que Clara entregaba su corazón en cada momento con Matías. Era evidente que la decisión sobre la custodia había sido un punto de inflexión, no solo para Clara, sino para todo su grupo de apoyo, que se convirtió en un faro de esperanza para las mujeres que luchaban sus propias batallas. Una noche, mientras estaban juntas en el sofá de Clara después de acostar a Matías, Valentina reflexionó sobre el viaje que habían tomado. «Sabes, he aprendido tanto a través de este proceso», dijo, su voz suave. «No se trata solo de ganar o perder,
Se trata de las conexiones que formamos, las historias que compartimos y la fuerza que encontramos en los demás. Clara asintió, con la mirada afectuosa. No podría haberlo hecho sin ti. Creíste en mí incluso cuando yo no creía en mí misma. Eso lo significa todo. Valentina sintió un torrente de calidez ante las palabras de Clara. He aprendido que no podemos dejar que nuestro pasado nos defina. Podemos transformar nuestro dolor en propósito. Esta victoria es nuestra, pero es solo el comienzo. El peso de sus experiencias compartidas se acomodó cómodamente entre ellas, un recordatorio de lo lejos que habían llegado. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Valentina se dio cuenta de los cambios dentro de ella. Se había vuelto más segura, más asertiva, y su deseo de abogar por los derechos de las mujeres y la justicia social se convirtió en una fuerza motriz en su vida. Organizó talleres para educar a las mujeres sobre sus derechos y los recursos disponibles para ellas, hablando en contra del estigma que rodea la maternidad soltera y los desafíos de salud mental. Valentina descubrió una pasión por el activismo que no sabía que existía dentro de ella, alimentada por su compromiso con Clara y la comunidad que habían construido. El impacto de la sentencia se extendió más allá de Clara y Valentina. Otras mujeres en el grupo de apoyo comenzaron a encontrar sus voces, compartiendo sus historias y apoyándose mutuamente. Era como si la victoria de Clara hubiera encendido un fuego, iniciando un movimiento que animaba a las mujeres a recuperar sus narrativas y abogar por sí mismas. Valentina sintió un profundo sentido de propósito al presenciar la transformación de quienes la rodeaban. Un día, Clara se acercó a Valentina con una propuesta. ¿Qué tal si comenzamos una organización sin fines de lucro para ayudar a madres en necesidad? Para proporcionar recursos, apoyo legal y una comunidad para quienes se sienten perdidas? Los ojos de Clara brillaban de emoción, y Valentina pudo ver la determinación que se había encendido dentro de ella. El corazón de Valentina latía rápidamente al pensarlo. Es una idea brillante, Clara. Podríamos hacer una gran diferencia. La perspectiva de canalizar sus experiencias en algo más grande que ellas mismas se sentía empoderadora. Comenzaron a intercambiar ideas, contactando a otras mujeres en el grupo que compartían su visión. Mientras trabajaban juntas, Valentina reflexionó sobre el camino que las había llevado a este punto. Se dio cuenta de que las luchas que habían enfrentado les habían enseñado lecciones invaluables sobre la resiliencia, la empatía y el poder de la comunidad. No solo habían recuperado sus narrativas, sino que también habían inspirado a otros a hacer lo mismo. Valentina entendió que no solo estaban reescribiendo sus propias historias, estaban pavimentando el camino para que futuras generaciones de mujeres abrazaran su fuerza y abogaran por sí mismas. El día que lanzaron oficialmente su organización sin fines de lucro estuvo lleno de emoción. Rodeadas de amigos, familiares y miembros del grupo de apoyo, Valentina y Clara estaban al frente de una sala llena de esperanza y determinación. Mientras Clara hablaba sobre su misión de empoderar a las madres y proporcionar apoyo, Valentina sintió una profunda sensación de logro inundarla. Habían tomado un capítulo doloroso de sus vidas y lo habían transformado en algo hermoso e impactante. Después del evento, mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Valentina se tomó un momento para salir a tomar aire fresco. Se apoyó contra una pared, su corazón rebosante de gratitud y orgullo. En ese momento de soledad, pensó en lo lejos que habían llegado, cuánto habían luchado y cuán bellamente entrelazadas se habían vuelto sus vidas. Ahora entendía que el viaje estaba en curso, siempre se trataría de romper barreras, desafiar normas establecidas y abogar por aquellos que se sentían sin voz. Valentina había transformado su miedo en acción y había descubierto el increíble poder de la solidaridad y la amistad. En la tranquilidad de la tarde, sonrió para sí misma, sabiendo que esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo lleno de esperanza, resiliencia y apoyo inquebrantable entre ellas. Juntas, habían encontrado sus voces y forjado un camino hacia un futuro más brillante, no solo para ellas, sino para cada mujer que se atreviera a recuperar su historia. Mientras Valentina estaba afuera del lugar donde acababan de lanzar su organización sin fines de lucro, inhaló profundamente, absorbiendo la energía del momento. Se sentía como si el aire estuviera cargado de posibilidades, cada respiración un recordatorio del viaje que habían emprendido juntas. Las risas y charlas de sus simpatizantes resonaban en sus oídos,
un testimonio de la comunidad que habían construido y las vidas que estaban a punto de tocar. Clara se unió a ella, su rostro iluminado de emoción. ¿Puedes creer que realmente estamos haciendo esto?, preguntó, su voz llena de una mezcla de incredulidad y alegría. Valentina se volvió hacia Clara, su corazón rebosante de orgullo. Es increíble. Hemos llegado tan lejos, y esto es solo el comienzo. Miró a la multitud, a las mujeres que habían compartido sus historias y luchas, y sintió un impulso de esperanza. Este era un momento de empoderamiento, no solo para ellas, sino para cada mujer que alguna vez se sintió ignorada o invisible. A medida que regresaban al interior, Valentina reflexionó sobre cómo sus vidas se habían entrelazado. Habían enfrentado juntas las tormentas, soportando momentos de desesperación e incertidumbre, solo para emerger más fuertes y más decididas. Clara la había inspirado a luchar no solo por su amiga, sino por sí misma, y al hacerlo, Valentina había descubierto su propia voz, una que resonaba con las historias de innumerables mujeres que habían sido silenciadas durante demasiado tiempo. En las semanas siguientes, Valentina y Clara pusieron sus corazones y almas en su organización sin fines de lucro. Organizaron talleres, proporcionaron recursos y crearon una red de apoyo para las madres que se sentían aisladas en sus luchas. Cada evento traía nuevos rostros, nuevas historias y nueva fuerza a su misión. Valentina se encontró a la vanguardia de este movimiento, su pasión encendiendo un fuego dentro de ella que era imparable. Recordó el miedo que había sentido en la sala del tribunal meses antes y cómo, en ese momento, se había transformado. Ahora, se erguía como un faro de esperanza, guiando a otros a través de sus propios viajes de empoderamiento. Cada historia de éxito, las madres que encontraron su confianza, las mujeres que recuperaron sus narrativas, se sentía como una victoria personal. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte y pintaba el cielo de tonos naranjas y rosas, Valentina se sentó frente a Clara en su oficina, su santuario de sueños y ambición. «Sabes», comenzó Valentina, «cuando comenzamos esto, estaba aterrorizada. No pensaba que tuviera lo que se necesitaba para liderar, para hacer una diferencia. Pero ahora, no puedo imaginar mi vida sin esto». Clara asintió, sus ojos reflejando la calidez de su viaje compartido. «Hemos construido algo hermoso juntas. Es más que solo una organización sin fines de lucro, es una comunidad. Y mira lo lejos que hemos llegado». Valentina sonrió, su corazón rebosante de gratitud. «Hemos transformado nuestro dolor en propósito, y creo que apenas estamos comenzando». Mientras continuaban planeando su próximo evento, Valentina sintió un renovado sentido de propósito. Podía ver las ondas de sus esfuerzos expandiéndose más allá de su pequeño círculo, tocando vidas de maneras que solo habían soñado. El impacto fue profundo, y ella sabía que su trabajo crearía un legado de empoderamiento, uno que inspiraría a futuras generaciones de mujeres a mantenerse firmes, abrazar su fuerza y abogar por sí mismas. Llegó el día de su primer gran evento comunitario, y la atmósfera zumbaba de anticipación. Mujeres de todos los ámbitos de la vida se reunieron, cada una llevando su propia historia, sus propias luchas. Valentina se tomó un momento para absorber la escena ante ella, los rostros sonrientes, las risas, las conexiones que se formaban. Esto era la encarnación de su misión, una celebración de la resiliencia y la unidad. Cuando Clara se acercó al micrófono para dirigirse a la multitud, Valentina sintió un torrente de orgullo. La voz de Clara era firme y fuerte mientras hablaba sobre su viaje, los desafíos que habían enfrentado y la importancia de la comunidad. Valentina observó cómo las palabras de Clara encendían un fuego en los corazones de los oyentes, un recordatorio de que no estaban solas en sus luchas. Cuando llegó el turno de Valentina para hablar, tomó una respiración profunda, aterrizándose en el momento. «Estamos aquí hoy no solo para compartir nuestras historias, sino para construir un futuro donde cada mujer se sienta empoderada para reclamar su narrativa», comenzó. «Juntas, podemos crear una comunidad donde nos levantemos unas a otras, donde luchemos por nuestros derechos y donde transformemos nuestro dolor en propósito». La multitud estalló en aplausos, y Valentina sintió la energía de su apoyo envolviéndola. Era un recordatorio de la fuerza que se encuentra en la solidaridad, en las experiencias compartidas y en los lazos formados a través de la adversidad. A medida que el evento llegaba a su fin,
Valentina se encontró rodeada de mujeres intercambiando información de contacto, formando conexiones que llevarían a nuevas amistades y redes de apoyo. Era un hermoso tapiz tejido a partir de hilos individuales de resiliencia, y se sintió honrada de ser parte de eso. Más tarde esa noche, mientras Valentina y Clara caminaban a casa bajo las estrellas, compartieron un momento tranquilo de reflexión. «Nunca imaginé que podríamos crear algo así», dijo Clara, su voz llena de asombro. «Se siente surrealista». Valentina asintió, con el corazón lleno. «Es un testimonio del poder de creer en los demás y en nosotras mismas. Hemos demostrado que podemos levantarnos de nuestras luchas y hacer una diferencia». Cuando llegaron a la puerta de Clara, Valentina se detuvo, su mente corriendo con pensamientos sobre el futuro. «Sabes, imagino un mundo donde cada mujer se sienta empoderada para contar su historia, donde nuestra organización sin fines de lucro se expanda y lleguemos a más mujeres que necesitan apoyo. Quiero seguir rompiendo barreras, seguir abogando por el cambio». Clara sonrió, un brillo de determinación en sus ojos. «Y lo haremos. Juntas, seguiremos construyendo este movimiento. Apenas hemos comenzado». Mientras Valentina caminaba a casa esa noche, sintió una sensación de paz envolviéndola. Sabía que su viaje estaba en curso, lleno de desafíos y triunfos, pero también entendía que estaban equipadas con la fuerza de sus experiencias, el apoyo de su comunidad y el vínculo inquebrantable de la amistad. En su corazón, Valentina albergaba una profunda conciencia de que la vida se trataba de abrazar el viaje, sin importar cuán difícil pudiera ser. Habían transformado su dolor en un faro de esperanza, y estaba lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que juntas podrían conquistar cualquier cosa. En los días siguientes, Valentina continuaría abogando por los derechos de las mujeres, transformando vidas y levantando a quienes la rodeaban. Había descubierto su propósito y estaba preparada para enfrentar el mundo, una historia a la vez. Mientras yacía en la cama esa noche, Valentina cerró los ojos y reflexionó sobre las lecciones aprendidas a lo largo de su viaje. Comprendió que la vida siempre tendría sus desafíos, pero con cada contratiempo venía la oportunidad de levantarse de nuevo. La resiliencia que había cultivado la guiaría hacia adelante, y sintió una profunda gratitud por el camino que había recorrido. La noche era tranquila, pero en su corazón podía escuchar los susurros de esperanza y posibilidad. Era un recordatorio de que no solo estaban reescribiendo sus propias historias, sino pavimentando el camino para que otras también encontraran sus voces. Juntas, pensó, podemos crear un mundo donde cada mujer se sienta empoderada para mantenerse firme y reclamar su narrativa. En ese momento, Valentina se dio cuenta de que el viaje no solo se trataba de superar la adversidad, sino también de inspirar el cambio y fomentar una comunidad que prosperara en la solidaridad y el empoderamiento. Con una sonrisa en el rostro, se dejó llevar al sueño, lista para abrazar el nuevo día y las infinitas posibilidades que traería. Esta historia sirve como un recordatorio de que incluso frente a la adversidad, podemos levantarnos, reclamar nuestras narrativas e inspirar a otros en el camino. Como Valentina y Clara nos han mostrado, nunca es demasiado tarde para transformar el dolor en propósito, y juntas, podemos cambiar el mundo. Ahora, mientras reflexiona sobre su viaje, considera tus propias experiencias. ¿Cómo puedes abrazar tu historia y empoderar a otros? Comparte tus pensamientos y conocimientos con nosotros, y si encontraste inspiración en este relato, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más historias edificantes que celebran el poder de la comunidad y la resiliencia. Tu voz importa, y juntas, podemos continuar inspirando el cambio.